Bueno, continuando, pues hablando de esfuerzos, ¿cierto? El esfuerzo efectivo es igual a ese esfuerzo total menos la presión de poros, ¿cierto? O la que se llama también como presión intersticial. El esfuerzo efectivo, pues es un esfuerzo que se genera en el esqueleto mineral, es decir, que se transmite de grano a grano. Por lo tanto, este esfuerzo es el que controla el comportamiento del suelo, especialmente cuando hablamos de su resistencia, hablamos de su deformabilidad o inclusive de la capacidad de cambio de volumen. Hay que tener en cuenta también que en los casos en que no exista la presión de poros, que en ese caso pues estaríamos hablando cuando un suelo esté por encima de un nivel freático, ¿cierto? Entonces la presión total será igual o será la misma presión intergranular o efectiva. Y esto sucede pues al analizar puntos que se encuentran por encima del nivel freático cuando no se ha presentado una ascensión capilar. Vamos a verificar tres tipos de perfiles de suelos y le vamos a calcular esos esfuerzos totales, efectivos y esa presión de poros si es el caso. Para este primer perfil, como ustedes pueden observar, solamente hay un estrato de suelo, no hay un nivel freático ni nada. Entonces, el esfuerzo total para este punto A pues va a ser igual al producto entre esta altura del nivel de suelo hasta el punto A por el peso específico del suelo simplemente. Presión de poros, pues no tenemos, no hay presencia de agua para este primer perfil. Por lo tanto, el esfuerzo efectivo en ese punto A va a ser igual al esfuerzo total. El segundo perfil, permítame un segundo. El segundo perfil que tenemos acá tiene un nivel freático aquí. Es decir que este primer estrato de suelo pues no precede agua, pero este que está aquí sí. Es decir que el punto A está debajo, está saturado, ¿cierto? Está en un estrato saturado. Lo que quiere decir que tenemos que dividir este esfuerzo total en dos. La primera parte consta de esta altura Z1 por el peso específico del agua aquí que está por encima del nivel freático, más esta segunda altura o esta segunda profundidad hasta el punto A multiplicada por el peso específico saturado, ¿cierto? Ya que está debajo del agua. ¿Presión de poros tenemos? Sí, hay presión de poros en el punto A, ya que está por debajo de un nivel de agua, ¿cierto? Entonces, esa presión de poros en el punto A va a ser igual a esa Z2 desde el nivel de agua hasta el punto A multiplicado por el peso específico del agua. ¿Qué tendríamos entonces? Que el esfuerzo efectivo, como dijimos anteriormente, es la sumatoria entre el esfuerzo, es la resta entre el esfuerzo total menos la presión de poros. Entonces tendríamos hasta aquí, ¿cierto? Hasta aquí tendríamos el esfuerzo total, ¿cierto? Profundidad Z1 por el peso específico del primer estrato, más la profundidad Z2 por el peso específico saturado de ese estrato, menos la presión de poros. ¿Quién es la presión de poros? La acabamos de calcular, Z2 por el peso específico del agua, ¿cierto? Entonces, resumiendo, simplificando, el esfuerzo efectivo en el punto A pues va a ser igual a Z1 por el gamma de ese primer estrato, más Z2, que es factor común, ¿cierto? Entre el multiplicado por el peso específico saturado menos el peso específico del agua, y esto a su vez se le conoce como el peso específico sumergido. Entonces el esfuerzo efectivo para el punto A finalmente es igual a Z1 por el peso específico del primer estrato más Z2 por el peso específico sumergido. Faltaría un estrato, un perfil, perdón, y este perfil tiene agüita en esta primera parte, como ustedes observan aquí la cota. De aquí para acá hay un terreno, un estrato, ¿cierto? Entonces, para calcular el esfuerzo total, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, establecer las características de esta primera parte.
en el cual tenemos una altura Z1 multiplicada por ¿quién? Por el peso específico del agua, porque eso es lo que tenemos aquí. Más el siguiente, que es Z2, desde el nivel del suelo hasta el punto A, como está inmerso en agua, pues va a ser multiplicado por el peso específico saturado. ¿Hay presión de poros? Claro, hay presión de poros a partir de este mismo nivel en el que tenemos la cota de agua. Entonces esa presión de poros va a ser igual a Z1 por el peso específico del agua más Z2 por el peso específico del agua, ¿cierto? Finalmente, para calcular el esfuerzo efectivo en el punto A, reitero, es igual al esfuerzo total en el punto A menos la presión de poros para ese punto A. Entonces, eso de aquí hasta aquí me está indicando el esfuerzo total, ¿cierto? Menos, como tenemos el signo menos, este signo de aquí cambia, ¿cierto? Negativo, menos la presión de poros, que es todo esto, para el punto A. Finalmente, ¿qué tendríamos? Esta expresión se resta con esta expresión, ¿cierto? Nos quedaría Z2, que es multiplicado por el peso específico saturado menos el peso específico del agua, es decir, que el esfuerzo efectivo en el punto A es igual a Z2 por el peso específico saturado.